algo así como 4.000 millones de personas en el mundo salieron a elecciones. Es decir, lo que estamos viviendo nosotros ya lo vivió Rusia, ya lo vivieron en India, ya lo han vivido en muchos otros países. Y bueno, coincidentemente este año es un año de una gran cantidad de elecciones. Y bueno, en México pues era una elección como muy esperada, muy pues donde había mucho interés en toda la comunidad. Pero hubo una serie de acontecimientos previos que vale la pena analizar antes de llegar a la jornada de este 2 de junio. Previo a esto tuvimos pues, climas complicados, una intervención del crimen organizado en las campañas, especialmente para obstruir la operación electoral. Hubo una gran cantidad de víctimas como nunca habíamos tenido. El último corte que yo tuve una semana antes de la jornada, se hablaba de 749 víctimas de violencia, incluyendo 231 asesinatos en el país, y eso sin contar con los últimos, ¿no? Con la alcaldesa con licencia de Cotija y otros más que se han seguido sumando. Y esto pues, nos lleva a decir que este proceso electoral ha sido el más violento, donde ha habido más muertes generadas y relacionadas con el proceso electoral. No estamos hablando de la persona que mataron por robarle un tanque de gas, ni mucho menos. Son muertes relacionadas o actos de violencia relacionados con el tema electoral. Y bueno, los estados que más violencia tuvieron fueron Guerrero, Chiapas y Puebla, con más víctimas en todo este ejercicio. ¿Cómo llegamos al día de la elección? Bueno, pues para empezar, diríamos que llega nuestro país con una lista nominal de electores de 98.4 millones. 98.4 millones de electores o posibles votantes a esa fecha. Y los estados que tienen más votantes es el Estado de México con 13 millones, esa es la lista nominal del Estado de México, la más grande por mucho. Le sigue la Ciudad de México con 7.9 millones de electores, Jalisco 6.6 millones y Veracruz 6.1. Esos son los estados que concentran el mayor número de posibles votantes o listas nominales. Gracias. En el caso de Baja California, somos solamente 3.2 millones de personas inscritas en ese padrón. Y esto pues un poco para dar la idea de los tamaños. ¿Por qué el interés en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Jalisco? Pues porque ganar esos estados representaba tener en la bolsa una posición muy importante. Cabe mencionar que Baja California ha sido en los años anteriores uno de los estados con más baja participación en las urnas. En el 2018 llegó el estado de Baja California a una participación de 52.6%, pero en Tijuana tuvimos el 38%. Yo no sé si recuerdan ustedes, pero Tijuana fue la ciudad que menos participación tuvo hace 6 años. Y esto contrasta con los porcentajes tan altos que llegamos a tener en los años 90. Yo recuerdo en el 91 tuvimos prácticamente los porcentajes más altos en el país, cuando había una verdadera efervescencia por ir a votar. Bueno, esto tiene muchas lecturas, desde el tema de que somos una ciudad de migrantes y que, bueno, mucha gente saca su credencial de elector pues, para tener una cuenta de banco, pero al final se cruza al otro lado y entonces pues, ya quedó ahí la credencial. Pero al final del día está en una lista de electores y nunca se toman la molestia. Puede haber muchas razones, pero el caso es que hay apatía en Baja California por ir a votar. Se dice que ahora en el 2024 ese 38% que tuvimos hace 6 años ahora se convierte en un 48%, ¿verdad? Sin embargo, a nivel nacional estamos hablando de que votó el 60% del estado.
Entonces, pues estamos todavía muy abajo de la media del promedio nacional. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el 60% de las personas con credencial salieron a votar, y de esos lo hicieron por Morena el 36% de ese porcentaje, que son alrededor de 34 millones de votantes. En el 18, para hacer aquí una referencia, en el 18 salieron y votaron por la opción de López Obrador 30 millones, que representó en aquel tiempo el 53%. Entonces, hace 6 años, 30 millones votaron por él y era el 53%. 6 años después, vota casi 34 millones, que representa el 60%. Y entonces, bueno, uno pregunta, ¿será la personalidad arrolladora de la candidata Claudia, que ahora la vieron con más entusiasmo que hace 6 años? ¿O qué pasó? Porque todo el mundo coincidimos que López Obrador pues, ha sido un fenómeno mediático pues, internacional, ¿no? Pero ahora los votos fueron más, fueron esos 4 millones de votos más que los que tuvo López Obrador en su tiempo. Entonces, bueno, pues habría que ir un poco analizando qué fue lo que pasó, por qué creció y por qué creció en ese porcentaje. Una reflexión personal que yo tengo en esto es que tiene que ver mucho con el tema de los apoyos sociales. Para decirlo en pocas palabras, el presupuesto del área de desarrollo social en México para este año, para el 2024, es de 4.384.000 millones de pesos. 4 billones. Ese es el porcentaje, y en desarrollo social entendemos la parte de bienestar, educación, etcétera. Son varios conceptos. Pero el rubro de desarrollo social, les digo, son esos 4 millones que representa el 67% del gasto programable total. Más presupuesto que la Secretaría de Marina y Defensa, que hoy en día son las secretarías preferidas del gobierno. Bueno, pues más que eso es el área de desarrollo social. Y dentro del área de gasto social, vale la pena analizar de manera muy rápida los grupos o los programas que crecieron más. Por ejemplo, estos programas que yo le llamo dinero en mano, que son esos programas que le dan a la persona el dinero en efectivo, no tanto el desayuno escolar, no tanto la beca para ir a una escuela, sino las dádivas que se entregan en mano. Estamos hablando de un aumento de 727.000 millones de pesos, con lo que este gasto será del 12.8% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que estamos, pues no quiero decir regalando, estamos dando, estamos aportando, estamos ayudando, para que no se entienda, patrocinando a las personas más desprotegidas. Existen 15 programas sociales prioritarios que han tenido un crecimiento muy alto, y en especial en este año. El primero de ellos es la pensión para adultos mayores. En este rubro se asignaron 465.000 millones de pesos, que es un 37% más que el año pasado. Entonces, imagínense ustedes, un tercio más de lo que ya se daba a los adultos mayores. En este año 2024, año de elecciones, le damos. Y esto me llama la atención porque pues he escuchado comentarios, sobre todo en el sur del país. Una persona en el DF me decía, no, mira, qué bonito ver la fila de personas mayores votando, iban en silla de ruedas, ya grandes. Pues sí, pues tienen un apoyo económico importante. Entonces, pues hay que verlo de esa manera, ¿no? Si alguien me está apoyando en mis años ya de vejez, pues lo menos que debo de hacer es ser congruente y agradecido y apoyar. ¿Me explico? Entonces no es que la población de tercera edad haya recibido una imagen del Espíritu Santo y les dijo, oh, no, es una actitud de regresarle a alguien que nos está ayudando. Y bueno, pues estamos hablando de que esa proporción o esos apoyos de adultos mayores
este año subieron a 6,000 pesos. 6,000 pesos trimestrales, que uno podría decir, bueno, es que es una cantidad pequeña. Sí, pero si pensamos en una pensión promedio del Seguro Social de entre 12 y 15,000 pesos, que es lo que promedia el índice en sus pensiones, pues estás hablando de que 3,000 pesos más al mes o 6,000 al bimestre te hacen toda la diferencia cuando tienes una economía pues modesta, ¿no? Yo creo que todos coincidimos en que cuando llegamos a edades mayores el recurso a veces no es suficiente porque dejamos una empresa, porque nos jubilamos y el seguro cada vez nos da menos dinero. Y entonces recibir estos esquemas son interesantísimos. Vale la pena. ¿Cómo iremos de tiempo? Pablo, tú me irás marcando, no me quiero extender demasiado. Aquí vamos. ¿Sí? ¿Cuánto Quedan me queda? 20 minutos. Ok. Lo que pasa es que el tema da para mucho, ¿no? Pero decía yo, estos apoyos pues hacen toda la diferencia. Quiero nada más dejar un dato importante en cuanto a la atención de adultos mayores. El primer secretario de Hacienda que tuvo López Obrador, que se me está yendo su nombre, que acaba de morir, Carlos Ursúa, muchas gracias. Carlos Ursúa, que me pareció siempre una gente muy brillante, muy recta, finalmente le renunció al presidente y después de ello lo leía yo con mucho detenimiento. Carlos Ursúa sacó un artículo muy interesante donde hablaba de que los números, sobre todo en el caso de adultos mayores, no les salían las cuentas. Porque decía, hay 50,000 millones de pesos que no sabemos a dónde van. Quiere decir que hace falta más adultos mayores que ese dinero. ¿A dónde se están yendo esos? No lo sabemos. Es posible que sean personas que ya fallecieron, pero que alguien está cobrando por ellos, o personas, no sé, inventadas, no quiero yo hablar de nada, pero él lo decía claramente, y él como secretario de Hacienda hablaba de que había un hoyo de 600,000 millones de pesos. Entonces, pues, ¿por qué lo menciono? Bueno, pues porque es mucho dinero y como dicen, with money dances the dog, ¿no? Con dinero baila el perro. Entonces, bueno, ahí dejo el tema. Luego viene otro programa de estos 15 prioritarios, que es el que tiene que ver con programas de becas. Estos generan 87,675 millones de pesos. Otro también muy famoso es el de Sembrando Vida. El año pasado fue de 37,136 millones de pesos y este año sube a 38,000, sube 4.8% también misteriosamente en este año. Otro más es el de las personas con discapacidad permanente, que tiene 27,860 millones y subió 1,200 millones en el año que cursa, ¿no? Y luego uno que se me hace muy interesante, que es el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y me metí por curiosidad a ver los requisitos de este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, y dice que los requisitos principales de este programa es ser joven, no estudiar ni trabajar. Entonces, así como que dices, wow, aquí ni siquiera vale la pena decir, hombre, para entrar a este programa tienes que tener de perder una solicitud de empleo, ¿no? Tú tienes que ser joven, no estudiar ni trabajar. Por eso el término de los niños. Bueno, pues el estímulo, no sé para qué, el estímulo para los jóvenes ninis subió en este año de 23,000 millones a 27,000 millones de pesos. Y la parte que me llama más la atención es que ellos reciben mensualmente 7,572 pesos. Entonces, hoy resulta más atractivo ser joven nini que ser un adulto mayor. Entonces, el adulto mayor se lleva 3,000, pero si soy joven nini, pues me llevo 7,000. O sea, me llevo como quien dice a 2 adultos mayores. Y esto, pues bueno, llega a cantidades tremendas, ¿no? El propio gobierno federal ha dado cifras de que más de 30 millones de mexicanos tienen un apoyo social. Entonces, imagínense ustedes,
más de 30 millones de mexicanos tienen un apoyo económico de alguna forma, y votaron 34. Entonces, como que empiezan las cifras como a cuadrar, ¿no? Pero yo diría, yo uso un término, cuando estamos, por ejemplo, el caso de los minis, que me impacta mucho. Si le estamos dando 7,000 pesos, estamos generando algo que yo le llamo los discapacitados sociales. Porque bueno, hay un discapacitado que no puede caminar, o que no puede ver, etcétera, y que bueno, pues la naturaleza o las condiciones lo han llevado a tener alguna deficiencia o algo. Pero el discapacitado social no. Ese lo crea un gobierno paternalista que ayuda económicamente, pero sobre todo de manera universal. Porque yo no sé si sepan ustedes, pero yo conozco casos de muchas personas que al llegar a los 65 años, pues bueno, se registran para las becas y me han dicho, oye, yo no lo necesito, pero es un dinero federal y ahí está, y es parte de nuestros impuestos, entonces yo lo quiero reclamar. Bueno, está bien, es una forma de pensar. Pero una señora, una conocida, me dice, oye, estoy preocupada porque yo trabajo, pero aparte soy jubilada del Seguro Social, y aparte de eso estoy recibiendo este apoyo de adultos mayores, y como lo hice en una oficina y luego lo hice por internet, me llegaron 2 cheques. ¿Qué hago? Y bueno, pues ahí llegó la parte de la honestidad de esta persona. Le dije, ¿sabes qué? Pues tienes que regresar un cheque. Pero ¿y si se lo gastan? Híjole, pues sí. Y entonces, bueno, pues yo no sé si le ayudé o le perjudiqué, pero busqué al delegado federal para decirle, oye Jesús, a esta persona le están llegando 2 cheques. Ah, pues que venga aquí a la oficina y le cancelamos. Pero siempre queda la duda, ¿a dónde van esos cheques? Porque el tema que quiero llegar o quiero comentarles es que estos apoyos no distinguen, ahora sí que como dicen aquellos anuncios, edad, raza, posición social, etc. Entonces, Carlos Slim, si se forma, pues le van a dar también su cheque. Nadie le va a cuestionarse del hombre más rico, ¿verdad? Es más fácil llevar un control, entre comillas, dando recursos a todos. Pero entonces, con el crecimiento tan alto del salario mínimo, pues se viene en cascada un beneficio económico para los trabajadores. Todo el mundo me dirá, oye, pero subió el salario mínimo, pero también el precio de la cartera de huevos y de tortillas. Claro, pero psicológicamente yo traigo más dinero en la bolsa. Y entonces eso me hace pensar que estamos en un gobierno generoso que está ayudando. Claro, el salario mínimo no se había modificado en 40 años y entonces ahora se modifica y bueno, provoca que toda la gente esté contenta. Pero además de eso se elimina el outsourcing, que ahí nos pegaron algunos que teníamos empresas de ese tipo. Pero el trabajador dice, bueno, ahora voy a tener una mejor economía. Rápidamente yo tenía una empresita de outsourcing y cuando llegaba el tema del reparto de utilidades, pues nosotros les entregábamos las utilidades a los trabajadores míos, por así decirlo, pues de acuerdo a las utilidades de mi pequeña empresa. Pero como yo tenía trabajadores en maquiladoras y en comercios, pues allá decían, oye, ¿de cuánto te llegó tu cheque del PTU? No, pues me llegó de mes y medio. Ay, qué bien te fue. Y a ti, pues de 15 días, es que eres de Buscaempleos. Esa chafa, la mía, ¿sí me explico? Entonces, siempre había una diferencia, ¿no? Los piojosos de los empleos, que eran la empresa y los demás, ¿no? Entonces, al eliminar el outsourcing, aparte que nos hacen que nos vayamos a nuestra casa a buscar otra cosa, pues dan una igualdad a todos. Ahora ya no va a haber outsourcing, ya todos van a tener los mismos beneficios, y todo eso también suma. ¿Qué más beneficios laborales tienen los trabajadores en este sexenio? Pues más días de vacaciones, modificación en el régimen de pensiones. Entonces todo eso al final del día se convierte en una mejoría, en un beneficio para los trabajadores. Y esto sumado al tema de los apoyos sociales, pues da otra razón más por votar por determinado partido. Otra razón, la cuestión del crimen organizado. Aunque parezca mentira, pero allá en el sur
y hablo de Michoacán, que es mi tierra, en varios municipios, para que se den una idea, bueno, el estado que tiene más municipios es Oaxaca, que tiene más de 500, pero Michoacán tiene 313, y son municipios pequeñitos que podrían ser del tamaño de la delegación de La Mesa, o de Playas, o X. Y en esos municipios tan pequeños y tan pobres, pues el crimen organizado toca la puerta y le dice a alguien, oye, yo quiero que tú seas el siguiente candidato, pero tú vas a nombrar al jefe de la policía que yo te diga, y tú vas a nombrar al jefe de obras públicas que yo te diga, porque van a hacer las obras que yo te diga. Y entonces hay una cooptación ahí muy fuerte, que el candidato alcalde que no se alinee, pues lo matan, como ha pasado en muchos casos, ¿no? Entonces, ese crimen organizado también jugó en estas elecciones. Y bueno, pues el resultado ya lo tenemos, los números están ahí muy claros. Estamos hablando de que prácticamente vamos a tener una mayoría simple y mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Los números han de variar un poco, pero el partido Morena con sus dos equipos van a tener pues la mayoría que necesitan en la Cámara de Diputados, y según los números en la Cámara de Senadores les van a faltar un par de senadores. Y eso que les falta un par de senadores, pues tan sencillo, si van al baño en ese momento pueden votar, ¿no? Y tienen la mayoría. No están Juan y Pedro, que son del PAN, entonces pues votan y la ganan, ¿no? O si alguien pues le ponen algo para que no salga del baño, ay, es que tengo ahí, me cayó pesado el desayuno, pues ahí tienes tiempo para pasar muchas reformas. Entonces, ese es un tema pues, que ahí está, que no hay mucho más que moverle, ¿no? Y el otro punto para que se den reformas federales es que tiene que haber ese voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, dice la propia Constitución, y aprobadas por la mayoría de las legislaturas. Y por mayoría de las legislaturas estamos hablando, pues ya, de 32, aunque sean 17, ya lo hicimos, ¿no? Entonces, pues aquí están. Ahora, en esta última elección fueron 7-2, y si tenemos duda de que tuvieran mayoría en los estados, pues ya están y sobrepasados. Y alguien me dirá, bueno, ¿y qué tal si los congresos de esos estados no están en manos de Morena? Claro que están, solamente volteen a ver Baja California y tenemos así un zapato electoral y un color rojo oscuro, ¿no? Entonces no hay mucho que pensar en eso. Ok, bueno, me voy un poquito más rápido. ¿Qué es lo que viene? Ese es, digamos, que el escenario, pero ¿qué viene más adelante? Bueno, la presidenta le toca tomar posesión. A partir del miércoles, es decir, de ayer, ya se inicia el cómputo de votos de manera formal, porque todo lo que hemos visto estos días, pues son resultados del PREPO. Entonces, oye, pero es que me dijeron, no, ya ahorita están trabajando y entonces en una semana se van a empezar a entregar ya las constancias. La presidenta electa toma posesión el 1 de octubre, pero el Congreso lo hace el 1 de septiembre. Y entonces todo el mundo está preocupado por ese mes, este 1 de septiembre que entra el nuevo Congreso, todavía tiene al actual presidente, y dicho por el presidente, ahí viene su receta de fin de año, ¿no? Como le he llamado, plan B o el plan C. Okay, bueno, entonces, en ese plan C pues entran una serie de reformas que él ha sugerido. Yo creo que va a caber un poco de prudencia con la actual presidenta futura electa, en el sentido de que no pasen a rajatabla esas reformas, porque para bien o para mal los mercados ya empezaron a reaccionar. Si ustedes se dan cuenta, en esta semana, lunes y martes, la bolsa de valores cayó bastante fuerte, el tipo de cambio se modificó, y eso al final del día van a ser los contrapesos con los que nos vamos a enfrentar los siguientes años. Ya no va a ser el contrapeso de un legislativo, ya no va a ser el contrapeso de un poder judicial
que velaba, como hasta el día de hoy, por la constitucionalidad de leyes. Buenos días. Y entonces, finalmente, ok, ya te escuchamos aquí, que ya te estás viendo. Bueno, entonces, el tema es que en ese mes habrá que esperar qué tipo de reformas se van a llevar a cabo. Como les digo, ya los sectores financieros ya reaccionaron y no reaccionaron porque dijeran, oye, yo pensé que me iba a ganar Sheinbaum. No, eso ya estaba más que visto. Reaccionaron por la cantidad de sobrerepresentación que va a tener su partido. Porque bueno, pues al final de cuentas hay mucho en juego, ¿no? Hay un poder judicial que hoy en día es, digamos, que la conciencia de un gobierno. Y en un gobierno democrático, federal, como el que vivimos, pues siempre un partido le lleva la mano al otro. Por ejemplo, en condiciones normales, el Poder Ejecutivo presenta un presupuesto al Congreso. Y el Congreso, y ha pasado en Baja California, llega a enmendarle la plana al Ejecutivo. Le dice, oye, espérame, es que tienes que mover estos números porque no son así. Hoy en día, pues todo se palomea. Y cuando las cosas se pasan de tueste, cuando las cosas son irregulares, el otro poder, que es el judicial, levanta la mano y dice, no son las reglas así. Pero ¿quién le lleva la mano al judicial? El poder legislativo. Si me explico, entre los tres se cuidan, por eso el equilibrio de poderes es muy bueno. Ahora, yo siento que tampoco hay que tirarnos al piso. Ha habido casos del 82 para acá en el que, antes del 82, pues no había realmente un equilibrio de poderes. En la época de Miguel de la Madrid y antes, pues la planadora del PRI resolvía todo, y todo lo que planteaba el presidente se levantaba la mano y se aprobaba. Entonces habrá que estar muy a cuidado de eso, ¿no? Me preocupa la polarización del pueblo. Yo espero que la nueva presidenta pues tenga esa mano izquierda, esa manera de rescañar las heridas, y que ya no sea los fifís, los ninis y los chairos y todas esas cosas, ¿no? Está pendiente, nada más con esto quiero terminar, Pablo, en 5 semanas, después de que tome posesión la presidenta, viene el tema del presidente en Estados Unidos. Y entonces va a ser un momento importante, cómo va a ser la relación de México con el próximo presidente, que si Pitágoras no falla, pues ya sabemos quién va a ser, ¿no? Y luego, además, un año después de esa elección, viene la revisión del TEMEC, del tratado con Estados Unidos. Es posible que el presidente Trump no le interese renovarlo, a menos de que pongamos otros 25 o 50 mil personas cuidando la frontera, porque ha sido una locura